Aunque la primera película de terror de la historia sea considerada La Mansión del Diablo de 1896, un cortometraje de 3 minutos de Georges Méliès, donde un murciélago se transforma en Mefistófeles, un hijo del mismo Lucifer, tocando también el tema vampírico, si lo pensamos bien, incluso la primera proyección de todos los tiempos de ese mismo año de los hermanos Lumière, La llegada del tren, funcionó a modo de impacto perturbador en los asistentes, los cuales salieron gritando y aterrorizados de la sala por la impresión de ver aquello que no entendían. Podríamos decir que el terror realmente nació con el propio nacimiento del cine, un género que ha evolucionado a lo largo de las décadas y que continúa haciéndolo a pesar de que parezca que está todo inventado. Hoy toca repasar las cintas más influyentes, trascendentales e importantes para el desarrollo del propio horror, obviamente desde un punto de vista algo subjetivo. Seguramente echéis de menos alguna, así que escribidme cuál y por qué sentís que tenía que aparecer, y recordad que no es un top, sino un listado en orden cronológico con las producciones que, de no existir, no harían del terror lo que fue, es y será. Comencemos este recorrido hasta la actualidad por la magia del miedo en el séptimo arte. Hay que remontarse muy atrás, más incluso de lo que muchos imaginaríais, hasta una década casi primigenia dentro del séptimo arte y a una de las adaptaciones más increíbles que se han hecho jamás, porque en 1911, desde Italia, Giuseppe de Liguro, Adolfo Padovan y Francesco Bertolini iban a atreverse a versionar El infierno de Dante, una de las joyas de la literatura convertida en una de las primeras películas de terror jamás creadas, cine mudo que muestra en pantalla la Divina Comedia con una imaginación y un poderío atronador muy llamativo, a pesar de tratarse de una obra con casi 115 años. Además, también estamos hablando, aparte de esto, de ser una de las primeras en utilizar el surrealismo como vehículo narrativo, sirviendo de referencia e influyendo a todo ese impresionismo alemán que vendría poco después. Una bajada al inframundo única en un poema que aquí, a modo de pesadilla artesanal, rompe con su banda sonora atronadora que podéis ver completa en YouTube en distintas versiones. La joya inquebrantable del expresionismo alemán de Robert Wiene y una de las primeras películas de terror de toda la historia inaugura el listado, El gabinete del Dr. Caligari. Lo más increíble es que técnicamente la ves a día de hoy y sigue logrando algo complicado, mantener un gusto por lo estético y por lo técnico deslumbrante y un imaginario visual que, acompañado con lo actoral, con ese inolvidable Conrad Veidt, uno de los rostros más inconfundibles de todos los tiempos, hace que entres en ella de lleno y en todo su ilusorio desarrollo. Un pueblo al norte de Alemania que nos transporta hasta una atracción ambulante mediante un flashback dentro de otro y que con el paso de los minutos se vuelve más oscura y confusa, donde un amigo le cuenta a otro la increíble historia de un ilusionista capaz de hacer que otro esté más de 20 años en estado de hipnosis. Para mí, uno de los pilares de la historia del género, con un remake en 2005 también muy recomendable por si el cine mudo os da pereza y os hace conocer un poco más de ella. Recogiendo y adaptando a su manera la novela de Drácula de Bram Stoker y siguiendo la estela de la citada anteriormente, regresa el expresionismo alemán con Murnau y su obra maestra, primer grano de arena gordo para el cine de terror futuro. Nosferatu es una de esas cosas que hay que ver al menos una vez en la vida, el nacimiento del vampiro tal y como lo conocemos en la pantalla, con un diseño y maquillaje con más de 100 años, pero que impresiona todavía, unos encuadres de estilo casi pictórico y una atmósfera que parece trascender a su propio argumento. Además, su antagonista, o más bien protagonista, es un monstruo capaz de dibujar líneas de diálogo con tan solo mirar a la cámara o dejar su sombra arrastrarse por el plano gracias a un inolvidable Max Schreck. Una producción compleja sin la que no sería capaz de entenderse el terror asiático, pilar fundamental de tantas cosas, con un estilo inusual, incluso por aquellos comienzos donde filmar era una continua experimentación. Una página de locura es tan extraña e indescifrable como importante, y otra de esas piezas salpicadas por el surrealismo que cuenta una historia terrible. Un trabajador de un manicomio se obsesiona con una de las internas, encerrada por haber acabado con la vida de su hijo recién nacido. Comparada con El gabinete del Dr. Caligari, pero con un montaje psicodélico y frenético poco habitual por aquel entonces, dotándola de una fuerte personalidad y una narrativa que dejaba la resolución en manos del espectador. Algo tampoco nada normal en aquel entonces, una de las grandes de Kurosawa, creador de películas durante más de 40 años.
Otra vez Murnau iba a ser capaz de volar la cabeza y lograr que apareciesen en pantalla imágenes realmente perturbadoras para todo aquel que mirase en aquella época su nueva obra, adaptando la novela de Goethe, la batalla entre ángeles y demonios por excelencia del cine clásico, Fausto. Solamente hay que ver lo que aparece ahora mismo ante nuestros ojos para comprender la trascendencia de este épico y surrealista poema visual, lleno de técnicas innovadoras y rompedoras para contarnos la historia del hombre que hace un pacto con el mismo diablo para que libre a su pueblo de las enfermedades que están asolándolo. Es tenebrosa, atemporal, siniestra y tiene escenas inolvidables que parecen sacadas de un sueño o de una pesadilla. Hay que hablar de él, y no solo de él, porque aunque me centre sobre todo en su largometraje del 31, podríamos incluir unas cuantas, todas ellas trascendentes y una gran muesca en la historia del fantástico, porque sí, es la que tenéis en pantalla, pero también lo es El Hombre Invisible, el Drácula de Todd Browning, La Momia y todos esos monstruos de la Universal que sembraron algo inmortal, sin olvidarme del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Mamoulian, pero mi favorita es esta Frankenstein de James Whale y Boris Karloff, que pocos años más tarde volvería con su secuela, La novia de Frankenstein, el moderno Prometeo, en una de sus versiones más queridas y recordadas, con la que su existencia sustenta gran parte de todo el terror que vendría a partir de él. La polémica, prohibida, censurada y controvertida maravilla de Todd Browning, que nunca llegaremos a ver completa debido a sus cortes postproducción de Metro-Goldwyn-Mayer, pero que a pesar de eso, en sus poco más de 60 minutos, consigue que viajemos entre unos personajes atípicos en una trama de tristeza, maldad, inocencia, supervivencia y venganza. Freaks es un deprimente y desgarrador cuento con un mensaje poderoso que escandalizó al público en su día por lo macabro de su argumento y su lectura, y donde dos partes bien diferenciadas compiten por a ver cuál resulta más impactante y desoladora. La volvimos a ver hace poco en directo, ya sabéis dónde, y no ha perdido un ápice de todo lo que la hace especial y única. Gente mala contra gente inocente capaz de dar la vuelta a la situación. Un relato de terror desde un prisma que creo que no se ha vuelto a hacer. Y de un hito mítico y eterno a otro que seguimos viendo aparecer en el cine llenando salas cada muy poco tiempo. Uno de los personajes más famosos del cine, de los monstruos más queridos y también adaptados, incluso haciéndole pelear con el mismísimo Godzilla. King Kong de Merian Cooper y Ernest B. Schoedsack, con ese stop motion magnético e imaginativo que se puede decir que no se haya dicho ya. La primera aparición de la criatura, llena de escenas que todos hemos visto en pelis, series documentales, parodias, etc. El secuestro de una joven por un gorila gigante encontrado en una misteriosa isla y venerado por una civilización ancestral, en Isla Calavera, la octava maravilla del mundo, el rey de las bestias. Vamos con otro monstruo. Inspiración para decenas de largometrajes posteriores, influencia para novelas, películas, series. La mujer y el monstruo, película de culto de Jack Arnold que nos presentaba a un extraño ser anfibio que vivía en las profundidades de un lago y, como le pasaba un poco a Kong, secuestra a una joven humana. También creación de la Universal, es una de esas películas entretenidas y a las que el ritmo no les ha afectado en absoluto a pesar del paso del tiempo. Terror, thriller, aventura y una singular historia de amor en una cinta llena de encanto y que sirvió al propio Guillermo del Toro para crear La forma del agua. A esta le debemos mucho no solo en el terror, sino en la ciencia ficción, la invasión extraterrestre silenciosa capaz de cambiar el mundo por completo que revolucionó el cine y aterrorizó a muchos. La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel es una de las cintas más importantes de la historia, en la que unos microorganismos de un planeta lejano llegan aquí para liarla de qué manera, teniendo en la de 1978 su mejor adaptación, para mí capaz de superar incluso a la del 56, llena de momentos inolvidables y dirigida por un Philip Kaufman muy consciente de cómo llevar el relato a su década, con ese Donald Sutherland fuera de sí, en un papelón para el recuerdo. Las dos a su manera son dos piezas del fantástico mucho más importantes de lo que se las suele recordar. Poco se puede decir ya que no se haya dicho de ella. Analizada en 1000 ocasiones, pionera en muchas cosas, pero sobre todo valiente en su constante capacidad de sorprender y de romper con cualquier idea que puedas hacerte al verla comenzar. Psicosis, una de las películas más influyentes ya no solo del terror, sino del cine en general. Muy poco se puede comentar de ella en pocas líneas, pero sigo pensando que lo que hace Hitchcock en el 60 es una burrada en todos los sentidos. Para muchos, primer pilar de lo que vendría a ser el futuro slasher, o el futuro del thriller, del suspense y del miedo, y todos tienen razón. Si todavía no la has visto, oye, por lo que sea, estás a tiempo y créeme que no esperas nada de lo que sucede en ella.
Precursora del body horror, del terror corporal, máxima influencia de una tercera parte del género a raíz de su aparición, y sin la que pelis tan brutales como Martyrs no serían lo mismo. Bella, aterradora y filmada a modo de pesadilla, Los ojos sin rostro es una de mis cintas clásicas favoritas por muchos motivos, pero más allá de eso, es innegable su manera de calar y de hacer que un tipo de miedo mucho más perturbador, físico y deprimente cogiese fuerza. Desde Francia se nos presenta un doctor maníaco y perverso cuya obsesión es secuestrar mujeres para así quitarles la cara. La razón: su hija, que a raíz de un accidente quedó desfigurada y utiliza los rostros de sus víctimas para ponérselos a esta. Tan turbia como parece, pero con cierta poesía en su narrativa y en el poder de sus imágenes, directamente impresas en el personaje de la protagonista y de su inocencia. Obra maestra. Es una de las historias más repetidas y filmadas del terror, versionada diría que hasta en decenas de ocasiones, la novela de Henry James que ha inspirado tantísimos relatos de fantasmas y sin la que los espíritus no serían lo mismo. Incluso Mike Flanagan con Bly Manor la repitió, aunque si hay una adaptación perfecta de otra vuelta de tuerca es esta de Innocence, que aquí en España se llamó Suspense, con guión de Truman Capote y William Archibald y dirigida por Jack Clayton, la institutriz llegando a la gran mansión con dos huérfanos a los que cuidar y un montón de secretos escondidos en el lugar donde los anteriores criados fallecidos parecen ejercer una gran fuerza en la realidad. Es uno de esos cuentos inmortales y escalofriantes con algunas ideas macabras muy atrevidas para la época. Dentro de las casas encantadas, lo paranormal y lo sobrenatural, The Innocents merece un puesto muy alto como abanderada de todo eso genuinamente. Aunque de Hitchcock se podría poner cualquiera de su filmografía, además de Psicosis, si me tengo que quedar con otra dentro del terror, elegiría Los pájaros, por ser de las más diferentes y más influyentes. El maestro nos cuenta una historia de animales sembrando el caos en un pequeño pueblo sin que los vecinos puedan hacer mucho para escapar de estos y no ser atacados, pero como en toda peli de Hitchcock, las sorpresas en su avance van a hacer que su premisa, que puede parecer rocambolesca y demasiado simple, termine en otra cosa muy diferente, con momentos salvajes y gratuitos llenos de violencia, intensidad en estado puro en una de las obras más diferentes de los 60 y, como he dicho, de la propia filmografía del cineasta. El J-Horror enseñó al resto del mundo, sobre todo a Hollywood, que había otra manera de dirigir, mostrar y provocar miedo, como lo sobrenatural es capaz de llegar desde las creencias más arraigadas a la cultura, trascender a lo establecido y girar la temática sobrenatural con cuentos de fantasmas y demonios verdaderamente crueles y perturbadores. Onibaba es pieza clave para entender todo eso. Japón se ponía en el mapa dentro del horror como nunca antes, con un relato ambientado en la Edad Media, donde una madre y su hija sobreviven mientras esperan que el padre regrese de combatir en la guerra, pero los actos que llevan a cabo para lograrlo les traerán consecuencias inesperadas desde un lugar desconocido. El film de Kaneto Shindo rebosa estilo, solo hay que ver sus encuadres y elección de planos o de fotografía, adelantados completamente a la época, y es una maravilla ver cómo se va envenenando y evolucionando con el paso de los minutos hacia la oscuridad en una especie de parábola mágica sobre la guerra y los monstruos internos. Una de las mejores antologías de terror de toda la historia del cine, directamente, creadora de infiernos terrenales y de pesadillas por las que Japón comenzó a ser uno de los países más divertidos y espeluznantes para producir cine. 4 historias, a cada cual más oscura, forman esta siempre recomendable y revisionable Kaidan, el J-Horror más puro en esta serie de cuentos mágicos y tétricos llenos de venganza, yokais y fantasmas. Pelo Negro, La mujer en la nieve, Hoichi y Taza de té son historias del horror asiático y mundial, una de las películas más aterradoras que se han hecho jamás, compleja en el tratamiento de sus fragmentos y con un estilo visual que quita el aliento y sorprende aún a día de hoy. Vistazo obligatorio. Lo de Polanski en Rosemary's Baby o La semilla del diablo, que se llamó en España, uno de los mayores spoilers involuntarios de la historia, vistos en un título, por cierto, que es maligna, intensa, tremenda en su escritura de personajes, en sus giros, en su ejecución. A nadie le sorprendería que saliese en pleno 2024. El drama demoníaco cocinado a fuego lento sobre el embarazo de Mia Farrow y su extraño grupo de vecinos destinado a cambiar para siempre el destino de la humanidad es una de las referentes para muchísimos subgéneros que a raíz de ella explotarían en el terror. Una prueba de nervios total con la evolución de una protagonista hacia un abismo terrible con conclusión desoladora.
La visión más general que tenemos sobre uno de los monstruos por excelencia del cine, el zombie, nació con lo que sería una saga durante décadas del maestro de los no muertos, George Romero. En el 68 daría vida, nunca mejor dicho, a la que cambiaría la temática para siempre. La noche de los muertos vivientes, el apocalipsis en el que los fallecidos se levantan y persiguen a los humanos para comérselos y donde una joven se refugia en una pequeña casa intentando sobrevivir a ese fin del mundo provocado por la radiación de unos satélites es simplemente historia. Además, le tengo un cariño especial por ser una de las primeras pelis de zombies que vi en mi vida una noche que la echaban por la tele. Punto de inflexión del folk horror, del tema sectas, del propio terror psicológico, de tantas cosas, realmente. Una de las cintas británicas más importantes de todos los tiempos, germen de una manera de entender y de escribir el fantástico diferente a lo que se había hecho hasta ese momento en relación a su argumento mágico, lo ritual y lo ancestral. The Wicker Man nos lleva hasta una isla remota en Inglaterra donde un policía investiga la desaparición de una joven, pero allí se encuentra una extraña comunidad con también extraño comportamiento, con un culto pagano enfermizo y un líder carismático e indescifrable, interpretado por el eterno Christopher Lee. Lo que le espera al prota sería un referente y algo recurrente en la historia del fantástico, y es que cuántas pelis no habéis visto que hayan sido influenciadas o servidas de inspiración por ella. Obra maestra de Robin Hardy que siempre es un placer volver a ver. Con esta pasa un poco como con Psicosis. ¿Qué decir de ella que no se haya dicho ya? Incluso hace poco repasamos toda la saga en un vídeo. Para mí de las mejores pelis de terror que se han hecho jamás. Intacta en su aura negativa, en ese rollo demoníaco que impregna cada fotograma, cada silencio. El Exorcista es posiblemente la cinta más influyente de todos los tiempos en el terror y que supuso un antes y un después de su estreno. Capaz de estremecer como ninguna otra, William Friedkin consigue que nos creamos lo que él cree, exponiendo la posesión maligna más trascendente de todos los tiempos. Querida por casi todo el mundo, alabada y puesta donde se merece con el paso de las décadas. Muchísimo antes de que existieran las Scary Movie, antes de que el terror y la comedia absurda pudieran casar de forma orgánica, tanto como lo vemos hoy en día, existió una adelantada a su tiempo, capaz de hacer reír con tantas cosas perfectas que sería para mí una falta de respeto no meterla en este vídeo, aunque sé que miedo de miedo no es, ni lo quiere ser, pero es una de las mejores comedias de terror de todos los tiempos. El jovencito Frankenstein es una ida de olla escrita de forma exquisita y con diálogos memorables, llena de personajes a cada cual más zumbado y carismático. Igor, el monstruo, el propio Frankenstein, Elizabeth, la novela de Mary Shelley, pero como nadie nunca podía habérsela imaginado, excepto su creador, Mel Brooks, con un reparto en estado de gracia y un tono inimitable. Sigue siendo buenísima. Si Alfred Hitchcock puso la semilla de lo que sería el slasher con Psycho, Black Christmas fue la planta que convertiría ese subgénero en lo que es hoy en día. Lo del villano misterioso acabando con adolescentes alcanzó su máxima expresión por primera vez con la dirigida por Bob Clark, donde, durante la Navidad, en una fraternidad, un acosador enigmático iba a sembrar el pánico entre las adolescentes a través de llamadas telefónicas y posteriormente apareciendo para cometer crímenes. Pinta que tiene todos los clichés que os podéis imaginar, pero claro, desde el punto de vista actual. Por aquel entonces no era para nada genérica, donde además es de valorar la escritura de sus personajes y la originalidad de algunas situaciones. En el 74 nacería uno de los iconos por excelencia, de los rostros, entre comillas, más conocidos, con su motosierra, su comportamiento animal y con una familia de pirados terribles. La matanza de Texas continuaba el estallido de violencia y de historias macabras aparecidas en la década en otra retorcida y grotesca historia de personajes yendo a parar al lugar que no deben. Tobe Hooper puso su granito de arena también al slasher, aunque la peli en sí realmente no lo es, con la creación de Leatherface y su grupo de sádicos, peli que arrasó en cada festival y en cada estreno de la época a pesar de su violencia gráfica. Es agobiante, tiene esa atmósfera insana y opresora y aunque narrativamente nota el peso de los años, sigue siendo una vista obligatoria para entender el género. Tiburón es de las piezas clave no solo del terror, sino de la historia del cine, una película capaz de incidir directamente en el espectador y en su forma de actuar, haciendo que ese año descendiese el número de bañistas en las playas de toda Norteamérica, aterradora gracias a su banda sonora, al movimiento de la cámara, al dar el mismo mal rollo cuando vemos el gran animal que cuando tan solo seguimos lo que podrían ser sus ojos, subiendo hacia la orilla para acabar con sus víctimas. Steven Spielberg, en una de sus tantas invenciones inmortales, consiguió hacer de un animal uno de los villanos más terroríficos de toda la historia.
Y si hablamos de largometrajes con una aura especialmente turbia, pocos ejemplos hay mejores también que lo que produce La Profecía. El hijo del mismo Lucifer con cara angelical, capaz de manipularlo todo a su antojo con unos padres que no tienen ni idea de lo que han ido a adoptar, sigue siendo espectacular. Richard Donner supo continuar con la estela diabólica bajo la sombra alargada del Exorcista, estrenada 3 años antes, para construir una nueva obra imborrable que manejaba diferentes registros y géneros simultáneamente, dándonos a conocer el plan del mal a través de la cara del pequeño Demian. Llena de momentazos, su impacto en el tema sobrenatural y apocalíptico sería tremendo para cientos de historias que aparecerían más tarde. Una de las adaptaciones de Stephen King más potentes. Brian De Palma demostró en el 76 que da el mismo miedo el terror físico y real que el sobrenatural con Carrie. Y si ya juntas las dos, pues el resultado es demencial. La joven protagonista, víctima de bullying y educada en una estricta religiosidad por una madre que está como unas castañuelas, iba a convertirse en una máquina de venganza violenta una vez estalla, desatando los poderes sobrenaturales que guardaba sin ser consciente de todo de ellos. Una de las grandes películas de terror de la historia, con uno de los últimos actos más placenteros y disfrutones que se recuerdan. Luego saldría un remake en el 88, una secuela, otro remake en 2010, una serie de televisión en 2002, se está haciendo otra serie que va a dirigir Mike Flanagan, pero con diferencia, esto es algo único. Una de las mejores películas de terror españolas que se han hecho jamás, dos turistas llegando a un desértico pueblo donde parece no haber nadie, excepto un grupo de chavales solitarios con intenciones turbias. Quien puede matar a un niño es una joya alabada en el mundo entero, fuera incluso más que aquí, como suele pasar, donde Narciso Ibáñez Serrador ponía en pantalla como villanos crueles y realmente malvados a esas personas a las que es difícil plantar cara o intentar matarles. Porque sí, ¿quién puede matar a un niño? Una isla donde los pequeños se han rebelado sin explicación aparente contra los adultos y están dispuestos a acabar con todos. Es una de las pelis que más cariño le tengo por haberla visto casi en mi infancia y resultarme en su momento bastante creepy. Y viéndola varias veces de adulto, lo sigue siendo. Como curiosidad, tiene un remake mexicano bastante desconocido llamado Juego de Niños, que no tiene que ver nada con esta, la verdad. Darío Argento y su Suspiria nos metían en un cuento de brujas, alucinaciones y pesadillas de corte surrealista y colorido, en el que en cada plano nos parece estar metidos de lleno en algo irreal y extraño. Y esa es una de las grandezas de esta joya de culto, enigmática y difícil de descifrar, casi extravagante por el uso de la cámara y con algunos ángulos imposibles, donde la violencia cobra un atractivo especial que inspiraría mucho cine de terror posterior. Es algo tan fuerte visualmente hablando que su historia, aunque se queda eclipsada, avanza vibrante sin darnos cuenta, un pulso donde la estética conforma una de las películas más especiales que se han rodado jamás, y eso que el remake de Luca Guadagnino es extraordinario haciendo algo completamente diferente. Pero la del 77 tiene algo especial. Hablando antes del slasher, la perfección de este y creación del subgénero por completo, y ya 100% asentado para próximos largometrajes, correría de la mano de John Carpenter y de su villano por excelencia. Halloween y Michael Myers son historia del terror, icono que influenciaría durante décadas y décadas la creación de otros monstruos psicópatas como Freddy, Jason o Ghostface, a través de la falta de humanidad que otorga una máscara. Peli que catapultó a su creador al Olimpo de los cineastas del género más importantes y que daría también pie a una cantidad enorme de secuelas que pocas llegan a salvarse, sinceramente. Que en el espacio nadie podía oír nuestros gritos nos lo podíamos imaginar. Lo que nadie esperaba es que existían criaturas tan aterradoras como el xenomorfo de Alien. La maravilla de Ridley Scott en la claustrofóbica Nostromo es historia del miedo, de la ciencia ficción y del horror espacial. No se había hecho nada parecido en un contexto así y es una de las pelis que parece que el paso del tiempo no las provoca ningún tipo de alteración. Aparte de la importancia y relevancia que tiene, es de mis favoritas de toda la historia. Y creo que desde su dirección hasta su diseño de producción, de escenarios, del monstruo, con el gran H.G. Giger como artífice principal, es una adelantada a su tiempo. Sí, aunque a Stephen King no le gustase en absoluto lo que Kubrick hizo con su novela, El Resplandor es una de las películas más importantes e influyentes de todos los tiempos. El Overlook destila miedo casi desde los exteriores hasta el interior de sus simétricos y equilibrados pasillos, con ese enfermizo gusto por el detalle de su director en cada plano, con un Jack Nicholson en estado de gracia en el papel de Jack Torrance y una cantidad brutal de momentos que ya forman parte de la cultura popular, siendo homenajeados en multitud de ocasiones. Menos terrorífica ahora que en el momento de su estreno, pero inmersiva y magnífica a nivel técnico. Puede que de esta lista sea la que más veces he visto y no me canso. El retrato de una mente laberíntica y caída al vacío entre fantasmas y ecos del pasado.
Hablando de fantasmas, las pelis con estos no serían lo mismo si no hubiese aparecido al final de la escalera. Un truculento cuento de pérdida y de dolor junto a un hombre que se enfrenta a lo paranormal en una gran casa que parece querer decirle algo. Sin necesidad de efectos especiales locos ni apariciones exageradas, Peter Medak consiguió rodar una de las obras más espeluznantes jamás vistas gracias a movimientos de cámara, silencios, susurros, una pelota que cae por las escaleras o una silla oculta en una habitación escondida. Gracias al infravalorado George Campbell Scott y la empatía que surge con él, se da forma a esta joya de culto de casa encantada y presencia que grita desde alguna oscuridad paralela que necesita ayuda. Las transformaciones imposibles, los efectos prácticos grotescos y difíciles de mirar, la ristra de cintas con esta temática que vendrían a partir de su éxito y la forma de actualizar al licántropo es gracias a John Landis y a su hombre lobo americano en Londres. Los jóvenes de excursión por un pueblo inglés que son atacados por una bestia en mitad de la noche. Así empieza la divertida y magistral cinta que mezcla comedia, drama y horror de manera excelente para crear un estilo de peli que haría que durante los 80 no parasen de estrenarse producciones de todos los colores con esta bestia mítica como protagonista. Junto a Aullidos de Joe Dante, dos obras maestras que hicieron por el género mucho más de lo que se las recuerda. Es curioso que, siendo un rotundo fracaso cuando se estrenó, incluso con muy malas críticas de parte de los supuestos expertos, se haya convertido en la pieza sin la que el fantástico no se comprendería de la misma manera. La mejor peli de Carpenter de los años 80 y quizás del terror en toda su historia, The Thing. Esa cosa extraterrestre liberada y capaz de dinamitar la convivencia de ese grupo de personajes atrapados en la nieve. Perfecta prácticamente en todo, con una inteligencia bestial para resultar explícita y a su vez basar el verdadero horror entre los protagonistas y la desconfianza que surge entre ellos. Perfecta incluso en su final, el remake del Enigma de Otro Mundo del 51 que superó a la original para convertirse en el hito de la ciencia ficción y del miedo más trascendental. Otra sin la que el cine de fantasmas y entidades de otra dimensión no se entendería. Poltergeist es la vuelta de tuerca a las historias paranormales en la que una familia tiene que lidiar contra unas fuerzas desconocidas, después de mudarse a su nuevo hogar. De nuevo, Tobe Hooper llevaba a cabo otra revolución, esta vez sin asesinos en serie y en un registro diferente que sería imitado y copiado para muchísimo del terror sobrenatural posterior. Escrita y producida por Steven Spielberg, capaz de resultar terrorífica y entretenida, casi con un tono para todos los públicos sin serlo. Un clásico mayúsculo que resulta fascinante para entender mucho del género que se sigue estrenando todavía. Que Cronenberg en sí mismo y en su manera de hacer cine ha influido y bueno, lleva décadas haciéndolo, es algo innegable. Pero lo de La Mosca es algo especial. La ciencia ficción más poderosa metida en un relato triste de descenso continuo en su protagonista. Condenado a vagar por un cambio atroz sin punto de retorno, es una de las historias más retorcidas y deprimentes que se han creado. Una metáfora constante que juega con el paso del tiempo en las relaciones de pareja, teniendo un desenlace más horrible que la propia metamorfosis, con uno de los maquillajes más espectaculares que recuerdo haber visto jamás. La gran obra maestra de su director, y eso no es poco decir. Más allá de la interpretación de Robert De Niro como ese Satanás hipnótico, de la incómoda secuencia del huevo, de su doloroso y sorprendente giro final, más allá de todo eso, El Corazón del Ángel puso en pantalla un tipo de cine negro muy diferente al que reinaba por aquel entonces, con una ciudad oscura y gris, casi gótica, llena de suciedad, humo y lluvia, que sirvió de inspiración para otras como El Cuervo o Dark City. Este thriller demoníaco de aura sobrenatural donde Mickey Rourke, inspector privado, intenta descifrar un caso para el que es contratado, nos lleva a la locura y a una verdad imposible junto a él, donde el vudú, la religión, la conspiración y la magia negra confluyen hasta llevar a su prota a un desenlace demasiado brutal. Joyaza de Alan Parker que hay que poner en el lugar que se merece. Cuando lo diabólico, lo maligno, lo poderoso, lo imposible de entender, el verdadero dolor y toda una dimensión alternativa casi incomprensible para el ser humano cabe en una pequeña caja de la que no se puede huir una vez la tocas, supone el nacimiento de algo irrepetible. Hellraiser de Clive Barker, más allá del diseño de Pinhead y de sus amigos cenobitas o de ese Leviatán que rige las leyes físicas en un umbral invisible, entró en el cine de terror para trasladar un argumento arriesgado y fuera de convencionalismos tan escalofriante como metafísico, con la grandeza de hacernos imaginar cosas peores a las que nos enseña la película, un lado lleno de criaturas y seres capaces de destruirnos.
Horror cósmico puro, vamos, una película muy difícil de definir en tan pocas palabras. Si antes hablábamos de Stephen King, hay que volver a hacerlo con otra de esas adaptaciones casi perfectas. Kathy Bates en modo psicópata total es algo que ya forma parte de los aficionados al género, así como la escena del martillo y la tabla de madera. Y es que Misery es la perfección del thriller con pocos personajes y una localización de la que no podemos escapar. Un tira y afloja entre un escritor y una fanática de sus novelas, secuestrado y atado en una cama después de ser rescatado, entre comillas, tras sufrir un accidente de tráfico. Es una cinta realmente angustiosa y en su momento me impactó una barbaridad. Más allá de sus momentazos, hay toda una maravilla construida y contada como pocas veces, con un Rob Reiner en estado de gracia tras las cámaras y un James Caan excepcional. ¿Y qué decir de esta? Sin la que los thrillers, las tramas policíacas, el drama, las pelis de criminales en serie, el terror más denso e irrespirable, nada de eso sería lo mismo. El silencio de los corderos, una obra atemporal adelantada a su tiempo que puso no solo el nombre de uno de los personajes más icónicos y popularmente conocidos como es Hannibal Lecter, y ese Anthony Hopkins en un nivel insuperable. Muchas de las series y de las pelis que seguimos viendo estrenarse se parecen a ella, beben mucho de cosas que hizo Jonathan Demme adaptando la novela de Thomas Harris, haciendo de ella una de las películas imprescindibles más importantes de todos los tiempos. La épica y emocionante historia de amor a través de los siglos, escrita por Bram Stoker, iba a ser adaptada como nunca por Francis Ford Coppola. Drácula brilla en todos sus apartados, en todas sus partes, en todas sus facetas. Es un peliculón atroz que cambió la manera de entender el mito del vampiro más famoso del cine gracias a ese cast soberbio y a un estilo gótico que desprende parte de la magia de las líneas de la novela original, aún añadiendo cosas y eludiendo otras de esta. Es la versión más fiel que se ha estrenado partiendo de ella, donde su estilo visual, a pesar de pertenecer a otra época, aún conserva un encanto casi atemporal en escenarios, efectos, maquillajes y momentos de acción, sin olvidar lo terrorífico de algunas de sus secuencias más icónicas. Una muesca importante, una marca imborrable dentro del fantástico. Si Onibaba en los 60 había cambiado la forma de leer lo espiritual en el cine, a finales de los 90 esta iba a producir un boom total en lo mismo pero aplicado a otra generación. Ringu fue el pistoletazo de salida a la maravillosa ristra de producciones J-Horror y del resto de Asia que cambiarían el miedo de los siguientes 10 años, llenando de remakes y de intentos por emular el mal rollo de obras como esta. Pero en concreto Ringu fue el punto de partida de todo eso. Cuando parecía que los fantasmas ya no podían reinventarse, lo de las maldiciones ya estaba muy visto, una cinta de vídeo y una niña saliendo de la televisión iba a cambiar el género. Todos la recordamos por el giro final, que imagino que lo conoceréis, por si acaso, bueno, no lo voy a decir, pero el sexto sentido de un joven Shyamalan antes de terminar el milenio iba a retomar el drama como punto para explotar un misterio perturbador. Bruce Willis, Haley Joel Osment y Toni Collette iban a intentar desentrañar la mente del pequeño protagonista, el cual en ocasiones, ya sabéis, veía muertos. Marcó a mi yo de 10 u 11 años al verla, igual que marcó a toda una generación. Un cuento amargo lleno de temas interesantes que explotaba en su final para cambiarlo todo para siempre. Y es que si la ves después de conocer incluso el plot twist final, sigue siendo maravillosa. La magia del cine. ¿Cómo puede ser que el mismo año que sale El sexto sentido aparezca algo completamente opuesto a términos de puesta en escena, de lenguaje cinematográfico, de guión, realmente de cualquier cosa, y suponga un impacto tan diferente pero a la vez tan brutal para la historia del cine? El proyecto de La Bruja de Blair puso en el mapa el formato del metraje encontrado y de cómo una vista en primera persona de una grabación amateur conseguía dar tanto miedo, con una maldad que sobrevuela entre sus tres protagonistas y que no terminamos de comprender, parte de donde reside ese encanto. Eduardo Sánchez y Daniel Myrick convirtieron su peculiar cuento de locura y presencias extrañas en una de las producciones más rentables de todos los tiempos, dando pie a una técnica narrativa que sería explotada desde entonces. ¿Cómo dar la vuelta y ser original en un subgénero tan sobreexplotado como el slasher? ¿Quién podría ser más terrorífico que Freddy, Jason, Michael Myers o Ghostface? ¿De quién no se podría huir? ¿A quién sería imposible vencer? Pues ya está, a la propia muerte.
Destino Final le daba una vuelta al grupo de jóvenes siendo perseguidos y desapareciendo uno a uno, enemistándose nada menos que con la Parca, una entidad invisible que proponía efectos mariposa locos en los que los protagonistas iban cayendo en sus manos, con además varias sorpresas durante su desarrollo. Recuerdo que tuvo mucho boom en su momento y todos los que por aquel entonces éramos bastante pequeños, yo tenía unos 10 años, flipamos con la idea, con su violencia. Y seamos sinceros, tenía un rollo oscuro que mola bastante, lo que le valió para una saga que, como suele pasar en estos casos, fue yendo a menos sin parar. Hablando de películas de fantasmas que cambiarían la manera de entender la temática otorgando puntos de vista alternativos, qué decir de la extraordinaria Los Otros, de Alejandro Amenábar, con uno de esos plot twists inolvidables y que serán recordados para siempre, la historia de los pequeños a los que no les puede dar la luz del sol dentro de ese caserón victoriano con una madre estricta y rodeados de una niebla eterna. Es un peliculón todavía a día de hoy, donde su director revolucionaba la típica historia de casa encantada con susurros, sombras y apariciones del otro lado. Lo que no sabíamos ninguno, la primera vez que la vimos, era de lo que sucedía realmente detrás de todo. Una de las primeras grandes películas de terror del siglo XXI que no dejó a nadie indiferente. Gore Verbinski hizo lo que muy pocos en esa época supieron hacer, un remake de una película japonesa casi tan buena como la original, o quizás más, con otro tono, otro rollo, pero maravillosa. The Ring llegaba 4 años más tarde que Ringu, con muchas dudas y ganas de saber cómo se adaptaría a la impecable historia de Hideo Nakata. Fue una de las sensaciones de su década, de los largometrajes con más personalidad en años, parodiada, imitada, pasando a ser parte de la cultura popular con un argumento para nada mainstream, ya sabéis, Las cintas malditas, 7 días, La niña del pozo, todo un taquillazo y un éxito total que pasó a ser todo un hit. Tuvo una parte 2 que dirigió el mismo Hideo Nakata de la original, profundizando más en Samara, que vendría a ser la Sadako en versión occidental. Vamos, que seguro que todos recordáis lo que fue esto en su momento. Sí, ya llevamos 10 partes, camino de 11 y esto ya lleva bastante oliendo a culo, pero hay que recordar que por aquel 2004, entre esos dos hombres encadenados sin saber qué hacían ahí, se iba a desarrollar una de las grandes pelis de este siglo. Saw volvió a arriesgar como hacía mucho no se hacía y junto a una trama policíaca se regalaba una fiesta de intensidad, sangre y violencia a contrarreloj maravillosa. Un ejercicio estresante y demencial intentando resolver el puzzle que se nos plantea, mientras también lo hacen los personajes para dinamitar todo aún más y quedarse guardada con su alucinante revelación. James Wan iba a convertirse en uno de los directores más influyentes e importantes para el género, no solo con esta, sino también con The Conjuring, que consiguió volver a girar la peli de casa encantada con demonio, fantasmas, poltergeist y todo a la vez. Y aunque ya lo había hecho con Insidious pocos años antes, el molde de peli mainstream hollywoodiense que podemos imaginarnos nace con los Warren, y no por sus secuelas o sus spin-offs, sino por la forma de replicar la fórmula o su manera de llegar al terror de decenas de productos copia-pega de la de Wan. The Conjuring resultaba terrorífica e intensa, entretenimiento puro dirigido magistralmente con una ensalada de jump scares muy inteligentes y orquestados con una ambientación y una trama a la altura de ellos, una chispa que revitalizó el género de alguna manera y que estableció un arquetipo de peli que seguimos viendo estrenarse. Gracias a ella, hoy los amantes del found footage tenemos tanto a lo que agarrarnos. Jaume Balagueró y Paco Plaza son los responsables de mostrar que un formato tan singular como la cámara en mano tenía tantas posibilidades. No he pasado más miedo en una sala de cine como lo pasé en su momento con Rec, una de las piezas angulares que sujetan la esencia del metraje encontrado, y lo hicieron explotar, posiblemente junto a La Bruja de Blair, la más importante en esto, por nervio, adrenalina, desenfreno, capacidad para asustar, memorable para la historia del terror y también, para que os voy a engañar, para mí, puede ser una de las responsables de que estéis viendo este canal, versionada poco después desde Estados Unidos con Quarantine, que sería un calco pero sin gracia, aportando también más tarde una saga con 3 entregas más, y no sé qué me da que Rec todavía no ha dicho la última palabra. Sea como sea, la de 2007 es algo que muchos jamás olvidaremos.
Lo de una familia llegando a su nueva casa recién mudados, que en poco tiempo se da cuenta de que hay algo turbio entre ellos, no era original. Ni siquiera encontrar unas grabaciones misteriosas en el ático. Pero lo que iban a enseñar esas filmaciones y la criatura detrás de ellas sí que supuso cierto punto de inflexión a la hora de vendernos al típico hombre del saco. Porque Bughuul es algo más. Sinister está considerada como una de las películas más aterradoras de los últimos 15 años. Y puedo estar de acuerdo, pero más allá del miedo o no que pueda dar, que como siempre es algo subjetivo, supo sobre todo contar una historia clásica y girarla hasta el punto de hacerla parecer novedosa y llena de personalidad. Por esos vídeos de 8 milímetros, las apariciones de la entidad poderosa, algunas escenas como la de la caja de cartón o el susto del ático. Sinister no inventó nada, pero sí que revitalizó el género en un momento algo extraño, falto de identidad. Y creo que debe ser recordada como se merece. Antes de que los dramas de terror inundasen los estrenos del género, antes de Ari Aster, de Robert Eggers y de la tendencia de hacer de los traumas y los sentimientos de los personajes las peores pesadillas imaginables, Jennifer Kent creó un monstruo a partir de la pérdida y del dolor, tan bien dirigido y escrito, con tantas lecturas que marcó un poco todo el camino que hemos ido viendo a través de estos años hasta hoy. Babadook, una criatura que se va haciendo fuerte y que representa todos los miedos posibles de una mente sin fuerza y totalmente rota tras un suceso imposible de superar, con un diseño sombrío, de rostro pálido y de forma final mucho peor que nunca llegamos a ver del todo, aunque tampoco es necesario. Es una peli que tiene siempre algo de hate por una parte del público, pero sinceramente creo que es una de las grandes de los últimos tiempos. Muy pocas veces un debut ha sido tan increíble como el de Eggers en 2015, bajo la premisa de una familia extremadamente creyente que vive cerca del bosque y que le teme al mal, y va a desenredarse una de las pelis más inteligentes y magnéticas del horror moderno. La bruja habla de muchísimas cosas y deja tantas opciones e ideas como el espectador prefiere interpretarlas, pero lo que está claro es que el diablo y la oscuridad en el relato de Eggers existe y es capaz de arrasar con todo, con un ser humano marcado por la superstición y la inestabilidad de creer en lo invisible y en lo que rigen sus normas. Lo demoníaco termina apareciendo, con ese Black Phillip como rostro de lo malévolo, esa Anya Taylor-Joy dándose a conocer con su magistral interpretación y con sus inolvidables 20 minutos finales, su sobriedad, su manera lenta de meternos allí, pieza fundamental para entender el terror de los últimos años. Y la última gran película casi definiéndose en sí misma como una manera de desenvolverse, mostrar su ritmo, estructura. ¿O cuántas veces habéis oído, leído o dicho es una peli tipo Hereditary? Otro debut, esta vez el de Ari Aster, revolucionaría la forma de enseñarnos cómo puede lo inexplicable y lo imposible aparecer en mitad de un drama familiar golpeado de varias maneras durante sus 2 horas de duración, con el elegante juego de miniaturas para contarnos la historia, la aparición del ser poderoso al que rendir adoración y cómo todo funciona a través de la tristeza y forma de llevar el duelo de los protagonistas, más allá de su forma de volarnos la cabeza con lo que sucede a mitad de trayecto o de cómo se llega a su entendimiento, de un tipo de largometraje que el público asocia con mucho de lo que se estrena desde que apareció. Por algo será, ¿no? El último gran icono del terror. El último fenómeno a nivel público como hacía muchísimos años que no pasaba, porque no recuerdo el nacimiento tan extraño de un personaje como el nivel al que ha llegado Art con Terrifier, con una primera parte en 2017 que se quedó en una peli de serie B sin más, sin pena ni gloria, habiendo aparecido antes en cortometrajes, en All Hallows Eve, también sin ningún tipo de reconocimiento. Fue con Terrifier 2 donde encontraría el paso definitivo hacia lo excepcional, por su marketing, su, no sé cómo llamarlo, explosión en redes sociales que se hizo viral por su violencia y por venderse como lo que es, una fiesta salvaje llena de gore y de sangre. Art llegó con su segunda parte a hacerse un hueco en muchos corazones del cine de terror, costando $250.000 y recaudando 20 millones, una barbaridad que se ha hecho más notoria aún con su tercera parte. Ha costado $2 millones y lleva 60. El último hito que va camino de hacerse un hueco entre los más recordados y memorables del género, aunque yo creo que ya lo es. Y aquí nos alegramos. 1 millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la forma que lo hacéis. Sois muy importantes y si os quiere, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.